María José, María José. Bueno, nuestro honor a Piqueras, nuestra mención honorífica a Piqueras, cómo no. Bueno, bienvenido a este debate con seres humanos medios, es decir, el rigor que va a tener esta charla pues va a ser más bien justito y escaso, o sea, un poco en el pensamiento pues de la calle, que es lo que a nosotros nos gusta con nuestra chavalada, como siempre. ¿De qué vamos a hablar hoy para que tú no desconectes en ningún momento? Influencers y apuestas. ¿Qué más cosas? Muere un trabajador de Globo. Bueno, que al final no era de Globo, sino de Deliveroo, pero bueno, con esto, la esclavitud laboral de estos y la nueva ley Rider, un niño se escapa para conocer a una chica, o sea, fingiendo su propio secuestro, LOL, y C. Tangana, disco del año sin haberlo escuchado y estando en febrero, pues de esto va la vaina de hoy. Dicho lo cual, voy a presentar pues a mi juventud de la ñocla. ¿Cómo estáis, Rodrigo? Bien. Qué barba más poblada, ¿qué edad tienes para tener esa barba? 23. Hostia. No está mal. No, es espectacular. Bueno, preséntate un poco aquí, como si fuese First Dates. Pues no sé, soy mecánico, tengo 23 años y me dedico a trabajar, a mis hobbies y poquito más, la verdad. Los hobbies son los coches. Lo que tienes. A mí me parece una locura que, que tú puedas llegar a montar un coche y no se caiga nada cuando vas rápido. Ya, bueno, para eso hemos estado estudiando. Científico. Eres científico. No, no tanto, no tanto. Joder. Alex. Hola. ¿Cómo estás, guapa? Muy bien. Cuéntame, preséntate, dinos un algo. Pues nada, 20 añitos. Estudio Periodismo y Relaciones Internacionales. ¿Vale? En la Universidad Rey Juan Carlos y soy gallega, eso siempre lo digo. Ah, bueno, está guay. Siempre. Tía, ¿se te ha quedado, o sea, ¿qué os pasa que os ponéis el mute a los gallegos cuando llegáis a Madrid? Eso no puede ser. ¿El acento? Sí. Yo creo que nunca tuve acento, pero ojalá. Joder, tía, pues lo quiero tener yo. Estoy por ponerlo yo. Manuel, la manita relaja. Buenas. Bueno, pues como te he dicho, me llamo Manuel. Tengo 21 años y soy estudiante de Economía aquí en Málaga. Buena ciudad, mejor clima. Desde luego que sí. Y la Málaga de Jesús Gil, que dejó ahí en Marbella. Ojo, no es baladí. Bueno, yo soy un poquito más tirando para Málaga. Vale. Málaga rules. Fuengirola rules. Ahí está, Fuengirola rules. Marbella ya es otra cosa. Marbella sux. Vale. Bueno, ¿quiénes más tenemos por aquí, chicos? A ver, que me pinchen. Que no me acuerdo de los nombres de todos, lo siento. Nuria Soto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amor? ¿Cómo vas? Muy bien. Bueno, yo soy Nuria, de Barcelona. Tengo 26 años. Creo que me puedo considerar joven todavía. Yo también me considero joven y tengo 28, amor. ¿Verdad? Pues perfecto. Y nada, bueno, estudié periodismo y estoy trabajando de repartidora. LOL, vaya, ¿cómo está el periodismo? ¿Has visto, Es el hashtag éxito. Nos falta por aquí un chiquito. David. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amor? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, bienvenido. Pues nada, mi nombre es David, tengo 23 años y vengo desde Galicia también. Muy bien, amor. Pues nada, buena presentación. Parece que vives en una cápsula de estas de Corea del Sur. Tal cual, poco falta, la verdad, a este paso. A este paso, ¿verdad? Nos abocan a eso. Juan, cariño, ¿qué tal? Muy bien, pues nada. ¿Tú sí que vienes de Corea del Sur? Yo justo vengo de Corea, en una cápsula como esa, yo estaba. Y nada, ahí estaba trabajando en comercio exterior. Hice ADE en la Carlos III y tengo 24 años. ADE, esa carrera que todo el mundo sale diciendo, bien, he estudiado ADE. O sea, como con una alegría en el cuerpo, increíble, sí, ¿no? Yo soy de los pocos que sí que me gustó, Sí. O sea, una persona especial, desde luego. Bueno, si lo quieres decir. Que no, viva de, joder, todo tal. No, Tiendas en clave de humor. Celia, ¿cómo estás, reina? Muy bien, yo soy Celia y bueno, tengo 20 años y estudio marketing en la Rey Juan Carlos. Bien, ¿y contenta? Sí, bueno, de momento... ¿De 1 al 10 un 5? 5,5. Vale, genial. Bueno, yo siempre fui muy de 5,5. Empezamos ya con toda la telemovie esta. Ya sabéis que ha habido como una especie de estafa, bueno, llaman la estafa. Varios influencers, mira, por aquí tenemos el scroll, pues sugirieron en sus cuentas de Instagram, en sus stories, pues que les hiciese una pregunta. Y entonces, pues, las simpáticas pues respondían, o sea, les hacían una pregunta ya como medio programada, ¿cuánto ganas con las redes sociales y tal? Y entonces todo el mundo pues respondía de la misma forma. Uy, va, a ver,
Eso es un poco privado. Jeje, pero os lo puedo decir, con lo que estoy ganando ahora bastante es apostando al fútbol. O sea, de verdad. El otro día empecé con 30 euros y acabé con 1.040 en una sola tarde. En fin. Yo voy a lanzar esta primera pregunta. ¿Creéis, o sea, os sorprende que los influencers acaben en estos jaleos o esto ya no es nada nuevo bajo el sol? A ver, yo es que lo veo fuerte, en el sentido de que me parece evidentísimo. Es decir, ni han cambiado casi la redacción, porque muchos, aparte de estos dos, había muchos en las que prácticamente coincidía, incluso la falta de ortografía. O sea, es que es bestial. Digo, a mí eso sí que me parece, digo, una cosa es hacer la publicidad engañosa a la que más o menos estamos acostumbrados, aunque no creo que la hagan todos los influencers, pero es que esto no han basado ni un filtro. A mí me parece alucinante. Rodrigo, ¿crees que no hay escrúpulos en esto ya de la publicidad y los influencers? Yo creo que ya no, en plan, van a lo que van, a ganar dinero y les vale todo. Habrá algunos que no. Supongo que sí. Yo no sabría decirte ahora mismo alguno, no se me ocurre. Joder, Rodrigo, mójate. Ah, no sabrías decir a un no sabes decir influencer bueno, es a lo que te estás refiriendo. Claro. No sabría decir alguno bueno. Se ha mojado, pero bien. Vale. Entonces, no sé, yo eso... Oye, y una cosa, David, por ejemplo, ¿crees que hay un auge ahora con las apuestas deportivas? Y claro, como es tan impopular decirlo claramente así a lo Carlos Sobera, pues la gente se moja menos y lo intenta hacer así de forma encubierta. Y a ver, o sea, yo creo que está claro, sí que se ha apoyado desde consumo, cambiarlo, ahora ya a partir de la 1, o sea, creo que es desde la 1 hasta las 5 solamente se va a poder publicitar temas de este tipo, incluso hasta equipos de fútbol no van a poder tener en sus camisetas promociones, pero aún así el que es ludópata o el que le gusta o el que realmente va a estar en eso, va a estar hagas lo que hagas. Entonces, yo considero que hay que quitarle importancia a eso y por lo menos atacarlo desde la raíz, es decir, ir a por toda esta gente que está haciendo estas cosas y quitarlo lo antes posible, porque esto, si te das cuenta, no lo vas a ver en ningún barrio rico, entre comillas. Todos estos establecimientos están en barrios obreros, 5 o más establecimientos en la misma calle y al fin y al cabo acaban pagando siempre los mismos. Yo creo que la problemática de todo esto también ha surgido a raíz de que muchos de los seguidores de, por ejemplo, Marina Yers, una de las influencers que lo promocionaba, es menor de edad, Celia. Entonces, ¿qué pasa con el acceso de los menores de edad a toda esta publicidad engañosa? Pues, hombre, en relación un poco con lo que ha dicho David, sí que es verdad que Consumo ha hecho lo de las franjas horarias por algo, porque los menores de edad o sea, no tendrían que tener acceso a este tipo de publicidad, incluso incitación a la ludopatía. Entonces, creo que el hecho de que encima Marina Yers, siendo menor de edad, promocione este tipo de publicidad, me parece súper grave en el sentido de que tiene que tener consecuencias, en el sentido de que Marina Yers tiene una responsabilidad con sus seguidores y muchos de ellos son menores de edad. Entonces, pienso que esto se tiene que regular de alguna manera. Oye, ¿y tú como estudiante de marketing no te parece que es un marketing brillante? ¿El promocionar apuestas deportivas? No, apuestas deportivas no. ¿Cómo han patrocinado esas apuestas deportivas? En plan de jeje, a ver si te la cuelo. Lol. Hombre, yo creo que en una escala de 1 al 10 le pongo un 3, porque la verdad que se ha visto que es súper obvio que han hecho un copia y pega y mucha gente no se lo creía. Claro, por eso les han pillado. Claro, entonces, a no ser que seas muy, muy fan de Marina Yers, pues sí que puedes caer, pero en general yo creo que no. Juan, dime algún influencer que te parezca legal. ¿Un influencer legal? A mí me gusta Brioche. Vale. ¿Sabes quién es? No, es que no le... No. Bueno, nada, es un influencer que anuncia alguna cosa, pero lo dice bastante claro. Y bueno, hace chistes... ¿Y alguno más? ¿Telmo Entrenado? No sé. A ese no le conozco Ibai Llanos. Ibai, bueno, no sé, parece un tipo legal. Tampoco le sigo mucho, pero vamos. ¿No sigues a Ibai? ¿Nadie sigue a Ibai? Sí que sé quién es Ibai, que hace los streamings, etcétera, pero vamos, que no le sigo, digamos, de... La verdad es que no, YouTube, por ejemplo, no sigo influencers, soy más de Instagram, los que me salgan. Los que te salgan, ¿eh? Ojo, ojo, cuidado a eso. Nuria. Oye, Nuria, ¿tú crees que es más...? Ahí estamos, nada. ¿Crees que es más sencillo aprovechar en el contexto de pandemia, o sea, aprovecharse en el contexto de la pandemia de los más vulnerables? Porque como la gente ahora está en casa, que no puedes hacer otra cosa que no sea ver la peli, o sea, ver una peli, ver un Netflix o zurrarte la sardina, pues ahí es cuando puedes picar más. Claro, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Al final, bueno, por todas las restricciones de la pandemia,
es acabar de trabajar prácticamente, ir a casa y ir al ordenador, etcétera, ¿no? Entonces creo que estamos mucho más expuestos a todo este tipo de publicidades, etcétera, ¿no? ¿Y qué te parece? En concreto, el caso de las influencers. Sí, de las influencers, o sea, concretamente sí, efectivamente, el caso de las apuestas deportivas y por otra parte, pues así en general de que la gente, o sea, de que los influencers publiciten cosas en sus redes. Bueno, me parece mal. Me parece mal, creo que hay distintos tipos de influencers, ¿no? Creo que hay algunos que son muy enriquecedores, que te cuentan un montón de cosas relacionadas con el arte, etcétera. Creo que por otra parte sí que hay otros que aprovechan un poco su imagen para sacar rédito y a precios, pues sin precio, ¿no? Al final lo hemos visto, ¿no? Promocionando cosas que van en contra de la salud y creo que de derechos básicos, ¿no? Así que bueno, creo que tiene que haber una regulación y unos filtros de cara a gente que tiene en realidad tanta responsabilidad encima suyo y tanta repercusión a nivel social. Manuel, es que me encanta decir ya Manuel, la manita relajada, o sea, perdóname, es que soy lo puto peor. Escúchame una cosa, Manuel, que yo te quería preguntar, ¿en qué momento tú crees que le hemos dado credibilidad a estas figuras, a estos influencers? Pues la verdad es que yo creo que la credibilidad ya no radica solo en que sea influencer, sino en cualquier persona que a lo mejor tenga unas características parecidas a las tuyas. Es decir, porque por ejemplo tú puedes tener credibilidad en un amigo y no es influencer, pero tiene unas características parecidas a las que tienes tú, un estilo de vida que a lo mejor querrías tener, y en el momento en el que te sientes identificado con el estilo de vida que tienes tú o con el que quisieras tener, pues puede que esa persona empiece a influir, como su propio nombre indica, en tu vida. Y pues puede ser de buena manera o de mala. En este caso, por desgracia, es de mala. Y como ha comentado la compañera Nuria, pues también hay que mencionar que hay influencers que tienen mérito y mérito bueno. Ah, bravo. Sí, eso está muy bien. Alex, ¿y tú piensas que, por ejemplo, o sea, tú sabes discernir qué publicidad te cuelan de la que no? A ver, me quiero imaginar que sí. Yo agradezco mucho cuando me indican que es publicidad, la verdad. Y yo creo que también nosotros, como seguidores, o sea, yo creo que al principio nos pilló de sorpresa. No sabíamos, es decir, cuando empezó toda esta publicidad, evidentemente nosotros creíamos que eran recomendaciones, pero ahora sí que creo que cada vez más los seguidores somos críticos y agradecemos que nos pongan publicidad o promocionado por, o incluso cuando ponen solo ad. Yo creo que sí que lo valoramos y que también lo sabemos discernir cada vez más fácilmente. Al final ya estamos muy acostumbrados a ello. Tenemos el ojo hecho, ¿no? Yo creo que sí, vamos. ¿Hay mucha publicidad en el mundo cochero o no? A ver, en el mundo cochil. En el mundo de la automoción hay bastante, en plan, pero sobre todo de los grandes. Las tiendas pequeñas de recambios de tu barrio no van a estar al final en Internet. Claro. Entonces es un problema que habría que, por lo menos en lo que yo trabajo, habría que mirarlo. Sí, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, claro, porque es que detrás de todo esto hay pasta, o sea, eso es lo de siempre, que al final se juegue con la audiencia, ¿no? Entiendo yo, como de forma, pues eso, intencionada y decir, mira, pues estas estadísticas, a raíz de tal, no sé. Le damos del 1 al 10 a esta situación del momento influencer promocionando casas de apuestas, un 0. Muy mal, influencers, que hagáis esto. Vale, vamos con la segunda comentadita del día, que es que, bueno, pues ha muerto un trabajador de Globo. Bueno, de Globo no, llevaba una mochila de Globo. Deliveroo ha reconocido que era trabajador de Deliveroo. Y, como bien sabréis, bueno, pues estaba repartiendo, alquilaba la cuenta de otro trabajador, etcétera. Y estas personas están en un régimen de autónomos. Y, bueno, pues por otra parte, se les pone en la categoría, pues eso, de falso autónomo, porque al final, si todos tus ingresos dependen tan solo de esta empresa, ¿no? Pues eres un falso autónomo. Yo querría preguntarle a David que qué le parece la situación de los riders. A mí me parece fatal, es decir, yo entiendo que entras a un trabajo que ya de por sí está bastante mal. No digo que sea precario, pero sí que es un trabajo muy, muy mal pagado y tiene unos niveles de fluctuación muy extraños. Tú tienes una puntuación, es que hasta parece Black Mirror, tienes una puntuación de un 100, de un 0 sobre 100, y te va a ir subiendo o bajando en función de las horas que tú trabajas. Si trabajas en fines de semana por la noche vas a puntuar más.
Si un empresario considera que cuando le fuiste a entregar un pedido la hamburguesa estaba fría, te van a bajar puntos. Entonces, al fin y al cabo, baja tu horario laboral. Quieras o no, estás condicionado por 1000 factores. Y bueno, ya ni siquiera hablar del tema de que hasta el día de hoy creo que no son asalariados. No sé si leí hace poco que ya está cambiando la cosa y en principio ya van a pasar a ser asalariados. Pero me imagino que Nuria sabrá más al respecto. Nuria, ¿qué sabes de esto? Bueno, David ha hecho muy bien resumen, aparte de las partes claves, ¿no? Bueno, es lo que dice él, ¿no? Hay como un algoritmo que te puntúa, aunque dicen que tienes flexibilidad, etcétera, que es un trabajo súper guay, que también para la gente joven, porque así tiene flexibilidad, etcétera. Pues bueno, hay un algoritmo que te puntúa según si trabajas en alta demanda o no, si entregas una hamburguesa más fría o menos, etcétera, ¿no? Así que al final estás condicionado si rechazas un pedido, etcétera. Todo esto hace que baje tu puntuación y repercute también pues, en tu jornada laboral. Así que bueno, esto tiene mucho que ver también la precariedad al final, el hecho de estar en situación de falso autónomo, que quiere decir que no tienes las ventajas de ninguna de las dos figuras, pero sí las desventajas de ambas figuras, ¿no? Y al final pues eso se traduce en que, por ejemplo, pagues una cuota de autónomos siendo asalariado, pero que en cambio no tengas pues, la formación de prevención de riesgos laborales que deberías, pues porque eres asalariado, ¿no? Todo esto tiene consecuencias, la presión, la precariedad, etcétera, y yo creo que aumenta también las probabilidades de que se sufra un accidente, que es algo que ya se viene diciendo hace tiempo y que ya pasó aquí en Barcelona también con un chico nepalí que se llamaba Pujan. Lo peor de todo es que todo este panorama nos lo empiecen a vender también a la gente joven como los nuevos tiempos, innovación, flexibilidad, súper guay, te pagan y tienes la suerte encima de ir en bicicleta como si tuvieras que pagar tú casi, ¿no? Etcétera. Sí, como la vanguardia de la precariedad totalmente, ¿no? Pero bueno, al lío, ¿vosotros los que estáis aquí pedís a domicilio? Yo sí. ¿Sí? Yo vivo a las afueras de Madrid. No hay. No pides a domicilio. El único que viene es el burger, pero está a 5 minutos de mi casa, abajo andando. Ah, vale, Rodrigo. O sea, que bueno, bien. Pero que vamos, digas que no te pesan los cojonazos para 5 minutos, no, pero que eso es una cosa... Que es verdad que yo alguna vez he pedido, pues cuando bajo a casa aquí en Madrid algunos amigos, pues al final sí pides, pero yo tengo la suerte de vivir a las afueras de Madrid. ¿Tú también, Celia? Yo también a veces pido, pero normalmente siempre a restaurantes, no a través de Deliveroo ni nada de esto, porque la verdad que no me lo he descargado, pero por el general más o menos pido una vez a la semana. Una vez a la semana, ¿eh? Son veces, ¿eh? O sea, que decirte al mes. Al mes son por lo menos 4. 4. Bien, Inés. No, pero yo quería... O sea, ¿qué es lo que os parece más atractivo del servicio? ¿La rapidez? Que no te mueves de tu La sofá, comodidad. ¿La comodidad? Los cupones del Uber Eats. Los Es verdad. descuentos. ¿Los descuentos? Yo es por lo que lo utilizo. Marketing. Manuel, ¿a ti te da mala conciencia esto que se está comentando aquí de pedir a domicilio un globo? Pues yo creo que es una navaja de doble filo, la verdad. ¿Por qué? Porque al final es cierto que puede que los trabajadores, como comentaron Nuria y David, estén en situaciones que deberían de estar mejor y se aprovechen un poco estas empresas de lo que es la legislación laboral en España y tal. Pero por otro lado dice, bueno, no pido. Al final esas personas están trabajando, por así decirlo, no, a lo mejor no todos, pero de mala manera, pero por lo menos están recibiendo algo de dinero. Entonces, como por una parte se están aprovechando de ellos, pero por otro, ¿qué hago? Yo también me quiero aprovechar y ellos también se quieren aprovechar, aunque sea... Es que la situación es tan mala que es que, aunque el trabajo que ellos tienen es tan malo, la situación que sin trabajar es tan mala que es que prefieren ese. Y ese es el problema que yo quería apuntar. Evidentemente, es una situación que es digna de estudiar y de dedicación, ¿no? Pero el problema es un poco más grande que eso. El problema es que el mercado laboral aquí en España no es lo suficientemente bueno como asignador de trabajo como lo debería de ser. Si esto fuera así, probablemente estos trabajos no existirían, porque al final, si tú tienes un trabajo donde vas a estar mejor, pues que le den a globo, por así decirlo, ¿no? Al final, un poco el intento esto es la punta del iceberg, por así decirlo. El intento es mejorar el mercado laboral en España, que al final es lo que lleva lo malo es a esto. O sea, que estamos en la puta mierda, Manuel. Hombre,
En la puta mierda no. Si nos comparamos con Alemania, sí. Si nos comparamos con países de América del Sur, pues no. Hay que ponerlo todo en contexto. Vale. Dentro de lo malo estamos en lo bueno. O sea, vale. Bueno, vivimos, respiramos estas cosas. Y, Exacto. oye, Juan, ¿crees que hemos valorado más este tipo de empleos en la pandemia? O sea, ¿lo vendríamos como si fuesen unos trabajadores esenciales y los hemos empezado a valorar o no? Yo no sé si como trabajador esencial, pero sí que creo que hay una demanda, o sea, que la gente quiere pedir a domicilio y se demuestra porque se realizan los pedidos y ahora han aumentado mucho más con la pandemia. Y, bueno, ¿Y nosotros como consumidores hemos valorado eso? Bueno, ¿O no? Lo hemos seguido. No sé si lo valoras con el sistema de puntos a lo mejor, pero o sea, yo creo que más que valorarlo o no, es algo que tú quieres. Y a ti estas empresas te están dando ese servicio, entonces yo entiendo que sí que lo valoras. O sea, capitalismo puro y duro, Claro. estudiante de ADE. O sea, quiero decirte... Sí. No, pero lo que ocurre y los problemas que hay de que sean falsos autónomos, etcétera, es que han surgido estas empresas más rápido de lo que puede legislarse. Entonces, ahora mismo no están cubiertos, pero yo creo que, y esto ha pasado con Uber, por ejemplo, que ha tenido también problemas con el taxi, Airbnb con los hoteles y pues en los edificios residenciales. O sea, son problemas nuevos de empresas que surgen nuevas y yo creo que lo que hay que hacer no es quitar esas empresas o prohibirlas, sino legislarlas de alguna forma para que entren dentro del mercado que hay ahora y efectivamente pues que cubran puestos de trabajo, pero de una forma que sea correcta y etcétera. Y yo creo que eso beneficia a todos. ¿Qué pasa, Nuria? Que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque el principal argumento que utilizan estas empresas es justamente eso, que son tan innovadoras que la ley se queda atrás, como si hubiera una inseguridad jurídica que es su principal argumento. Pero es que no son innovadoras, es decir, los trabajadores son asalariados, pero encajan perfectamente en la figura de asalariado de toda la vida. No negocian tarifas, los horarios dependen de la puntuación, ponen sus propias herramientas de trabajo. Es decir, ahora mismo hay 43 sentencias frente a 2, creo. Es decir, no son empresas que hayan surgido tan nuevas que no haya una ley que las regule. Son empresas que se saltan la ley. Bueno, O sea, no hay más, ¿eh? O sea, en este sentido, creo que es uno de sus principales discursos, una vez más, ¿no? Somos innovadores y el marco legal pues llega tarde a... Vale. Y en realidad el conflicto ya estuvo en los 80 con los repartidores cuando iban con un Busca. Ya tuvimos este problema. Era con un Busca que tenía mensajes pequeños, ahora es con las aplicaciones. Ya hay una sentencia del Supremo de los 80 y la vuelve a ver ahora. O sea, de nuevo, en realidad, había un artículo que se llamaba, no sé si era los astilleros del siglo XXI. Es exactamente lo mismo, o sea, es la precariedad de toda la vida. Vale, en ese caso, por ejemplo, si hay sentencias a favor de, pues entiendo, de que estén en nómina dentro de las empresas los riders, ahora sí que se adaptarán, ¿no? Entiendo. O sea, creemos, o sea, lo que te está formulando Juan un poco es, ¿creéis que se mejoraría la situación de los riders en el caso de que se regularizase sus contratos o al final este tipo de empresas hipercapitalistas, extremas, van a poner la bota en el cuello hasta el final de los días, sea en el formato que sea? Bueno, si cumplen con el convenio que dicta el Tribunal Supremo de Transporte y Logística, pues sí que las condiciones serían mejores. Habría vacaciones pagadas, derecho al paro, formación en prevención de riesgos laborales, etc. Luego hay Just-Eat. Es verdad que están contratados a través de subcontratas y es un trabajo precario y realmente de bueno no tiene absolutamente nada. Pero bueno, también hemos de tener en cuenta que ser falso autónomo te afecta en cuanto a derechos laborales, pero también afecta al estado de bienestar, porque estas empresas han estafado millones y millones a la seguridad social. Si queremos tener un día de mañana una sanidad pública de calidad que estamos viendo en estos tiempos, que es básica, si queremos tener unas pensiones dignas, etcétera, tenemos que pensar también en estas cosas y cómo afecta a este tipo de empresas que, como digo, pues no es un problema sectorial, sino estamos hablando del futuro del trabajo, es la uberización de la economía, es un modelo económico y no un problema sectorial de los riders, ¿no? Y, sí, dale. ¿Y cuál es la solución que darías entonces?
Yo la solución que daría es que las empresas cumplan con la ley en vez de saltársela. De hecho, cuando nosotros no pagamos una cuota de autónomo, nos cae una multa impresionante al cabo de 2 días. Estas empresas llevan con inspección de trabajo que ya ha resuelto que todos somos falsos autónomos. El juicio de la Seguridad Social contra la empresa perdida y luego 43 sentencias que dicen exactamente lo mismo, pues yo creo que la solución es que no se salten la ley y que se reconozca la naturaleza de la relación laboral, es decir, que dejemos de ser falsos autónomos y que las empresas asuman sus responsabilidades en vez de cargarlas a las espaldas del repartidor bajo el argumento de la innovación y de que la ley está anticuada. Yo estoy de acuerdo. Porque lo que está anticuado es su modelo de explotación, que es exactamente el de toda la vida. ¿Tú estás de acuerdo, Juan, ya con lo que te acabo de explicar? Sí, pero vamos, yo creo que estamos diciendo algo similar. Estás diciendo algo similar, lo único que tú dices es que se regule las empresas y se regule el Estado. Claro, eso es, y que se regule de alguna forma que puedan seguir esas empresas, que creo que es lo que van a hacer. Vamos, no estoy yo tan puesto en el tema como Nuria, que es repartidora, pero... No luce que lo estén haciendo, también te tengo que decir, Juan. Bueno, ¿por qué lo dices? No, porque no termina como de cuajar el concepto. O sea, llevan diciendo, ay, la del Tribunal de Estrasburgo, la sentencia de no sé qué, la sentencia de no sé cuántos, pero no terminan de materializar. Yo creo que no es la empresa la que tiene que decir... Si la empresa ya tiene ese modelo, que es con el que ha empezado, que yo no defiendo que tenga que haber empezado o no con ese modelo, pero es el que tiene, lo que tiene que hacer es el Estado... normar a todas esas empresas. Me comunican, esto va a quedar como muy de Ferreras, pero es que es verdad. Sí. Me dicen desde Pinganillo que va a haber una ley que se llama la Ley Rider o algo así, que están justo precisamente negociando ahora comisiones obreras con el gobierno y con las empresas, porque claro, esto es un puto cuadro. Y además yo creo que ya muy denunciado. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como consumidores? Claro, o sea, yo en parte le quería lanzar la pregunta, bueno, Nuria al final se dedica a esto, ¿no? Pero es que yo coincido un poco con lo que decía Manuel. Digo, yo soy consciente de que su situación laboral es precaria. Bueno, tampoco es que pida mucho, pero bueno, a veces pido, ¿no? Pero digo, al final si dejamos de pedir, esta gente deja de vivir de lo que necesita vivir. Entonces, no sé tampoco como consumidores qué papel deberíamos tomar, porque entiendo que es contraproducente para los propios trabajadores que dejemos de consumir por mucho que no nos gusten sus condiciones. Entonces, bueno, no sé si ella tiene una idea o cualquier otro, pero... Bueno, el reparto no es un sector que se haya creado a partir de que pidamos comida a través de las aplicaciones, ¿no? Sí que es verdad que siempre hay este argumento de decir, bueno, al menos crean trabajo, ¿no? No son empresas que saquen a la gente de la precariedad, son empresas que se aprovechan de la precariedad de la gente. Así que creo que esto es algo que no debe de simplemente de promoverse. No digo que haya que crucificar a todo el que pide a través de estas plataformas, evidentemente, ¿no? Para nada. O sea, entonces tendríamos que empezar a revisar todos nuestros hábitos de consumo, etcétera, y todos pecaríamos. No se trata de eso, ¿no? Pero sí se trata, yo creo, de entender y tener conciencia del conflicto y de apoyar el hecho de que se termine con él y de que se dignifique lo que es el trabajo del futuro. Como os decía, esto no es un problema sectorial, es un modelo económico. O sea, mañana podéis estar todos como están los taxis o como están los riders. O sea, ya todos los sectores se están uberizando. Sí, se están mañana como contaminando a la uberización de la economía. Entonces yo creo que es algo que va más allá, ¿no? de los riders mismos. Oye, una cosa, David, por ejemplo, ¿tú tienes algún método de consumo responsable frente a esta uberización de la economía? Yo en temas de moda, sí. Yo soy organizador de eventos de moda y en la medida de lo posible intento consumir toda la ropa que sea lo menos contaminante posible, reutilizar, vintage, segundas manos, etc. Y, por ejemplo, en el ámbito de consumo así de más tipo los riders... Yo soy partidario de dejar de consumir. Es decir, yo entiendo el argumento de Manuel, ¿qué hacemos si no le damos? Porque al final no ¿de qué van a comer, no? Pero es que esto mismo pasa con, yo qué sé, con Nike. Nike hace balones en India con niños y si tú no compras un balón de fútbol, no quiere decir que este niño deje de comer. Quiere decir de que, o sea, nos estamos hablando de que esa empresa va a dejar de explotar a esta gente en ese país, en esa fábrica. Yo creo que es un plus, o sea, yo creo que es una buena acción. Bueno, pues consumo responsable, consumo respeto, que era un grupo de mi época. Traemos la siguiente noticia.
Voy a empezar por ti, Rodrigo. Un niño se escapa para conocer a una chica. Yo no sé si esto tú lo harías o no. Pero bueno, que el pasado domingo al mediodía, Darek, un joven gaditano de 13 años, pues aparca el mando de la Play, coge 1000 pavos, que yo no sé cómo tiene 1000 pavos una persona de 13 años, finge un secuestro, pide un taxi y bueno, y pues se fue desde Puerto Real hasta Madrid, la capital del reino. Entonces, yo querría saber si Derek es un rebelde romántico en un mundo de plástico. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. A ver, no sé, puede ser, ¿Tú harías pero... eso? ¿Tú te irías hasta Cádiz por una...? Y menos... Yo es que soy más antiguo, yo prefiero conocer a alguien en persona, no lo Coño, pero es lo que está haciendo. Ah, bueno, claro, porque... Que es en videojuego y tal. Se conocieron en un videojuego, pero es que esta persona quiso materializar el amor. Sí, sí, sí. O sea, pasaron de ser peatoncillos del GTA a darse besos haciendo un secuestro. El roleplay ¿No te está parece? haciendo O sea, daño. esto es loquísimo. De película. A ver, me parece súper guay que el chaval se le cruzó los cables, tiene 13 años y dijo, pues me piro. Pero, en plan, no sé de dónde saca el dinero, no sé cómo te vienes desde a Madrid. En plan, hay un montón de cosas que digo, el niño, o sea, se ha tenido que currar, en plan, antes de venir, ¿no? Ha fingido un secuestro. Manuel, ¿tú te escaparías por amor? Hombre, ya con la edad que tengo, si me tengo que escapar es porque tengo un problema, ¿no? Pero creo que el ejemplo este es bastante claro de cómo el amor puede llevar la imaginación humana, ¿no? No me quiero imaginar la cabeza de ese chaval de 13 años buscándose la idea, como ha dicho Ernesto, ¿no? De cómo llegar a Madrid con 13 años, de dónde sacar dinero, de cómo ha ido, cómo se lo ha montado. Entonces, creo que digno de admirar por el chaval. Oye, y David, ¿tú has cogido un alza por amor? Un alza no, pero algún avión que otro sí. ¡Vamos! Mic drop. Sí, señor, papá. Hombre, claro. Así es lo que queremos. Oye, In the Name of Love o algo, Celia. ¿A ti qué te parece esto que ha hecho este chaval? Yo RT por mí. Pues la verdad que un acto de valentía. Parece una serie de Netflix. O sea, que se ha saltado confinamientos un niño de 13 perimetrales. años. Sí, sí. Que se ha saltado todo. Es que tiene todo. Tiene robos, tiene ilegalidad y tiene amor. Tiene amor, tiene todo, exacto. Que es una serie de Netflix. Es que me parece fantástico. Y bueno, ¿y tú harías algo de eso por amor o no? Hombre, yo creo que algo ilegal no. O sea, en plan, lo que ha hecho este Algo hombre, ilegal. lo que ha hecho este hombre con 13 años, yo creo que no. ¿Habéis hecho alguien algo de estas características aparte de David? Juan, ¿tú no te has cogido algo? No, bueno, yo más bien al contrario. Yo me fui a Corea teniendo novia aquí, pero nos seguimos durante ese año y bueno, y ahora seguimos. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. O sea, que huiste de la novia. No fui fiel a la novia, ¿no? Que no fuiste fiel a la novia. Que no coma, fui fiel. Ah, vale, que eso es como un muestra... Vale. Vale, qué jardín, ¿eh? ¿Qué tal se lleva el amor con la pandemia? Yo lo llevo igual que antes, que es mal. Ah, Pero vale. Eso es no ha como- habido un empeoramiento. No ha habido un Se ha empeoramiento. mantenido. Mira, está bien. Pues, bueno, desarróllame esto, sí, claro. Pues nada. Ni por arriba ni por No. abajo. Rodrigo, tú. Yo la pandemia ha sido muy rara, me ha traído muchas cosas. Dejé a mi novia de 3 años en la pandemia, estaba ahí súper mal, no sé qué, tal, muy bien. Acabó la pandemia... O sea, ha sido totalmente antagónico. Sí. ¿Sabes qué dice? O sea, la dejé de tal muy bien. O sea, claro, porque fue así en plan de, yo qué sé, en plan, luego ves las cosas y dices, pues mira qué bien se estaba solo, se me había olvidado. Tal, bien, guay. Conseguí trabajo, todo iba guay y ahora he vuelto a tener novia y bien, otra vez Pero es contento. otra. Es otra, sí, no. Y ella lo sabe, ¿no? No lo sé, me ha bloqueado en todo, así que no tengo ni idea. Ah, vale. No digo que la actual novia lo sabe. Ah, sí, Es su eso sí, novia. eso sí. Esa sí creo que Vale, sabe vale. todo. Vamos, no sé. Nuria, ¿qué tal el amor en bicicleta? Bien, como siempre. Yo es que no tengo muchas novedades. Yo sigo igual. De bien. Ah, vale, o sea, vale. No he tenido ninguna Joder. aventura como el niño de 13 años que veo que al niño lo encontraron, pero no me quedó claro si el niño encontró el amor después de tanta aventura. No sé si encontró a la chica o no, Pues pero... no lo sé, a mí me interesáis vosotros. Manuel, ¿estás más seco que una castaña pilonga? No lo has podido definir mejor. Yo soy un barco que deriva a 2 velas, la verdad, pero no por decisión propia. Soy un incel, como se llama ahora, ¿no? Que eres un lince. Un incel. Ah, un lince, perdón. Oye, ¿y por qué es eso? Si me pareces una persona
que tienes todo, tienes el charm, tienes la sonrisa, tienes los cascos de gamer, tienes el pintado de pelo original, que eso marca la diferencia. ¿Qué está pasando, Manuel? No, estoy bien solo, no tengo la necesidad de estar con nadie aquí. A lo mejor en una fiesta, tal, lo típico, pero más allá de eso, no, ahora mismo no le dedico tiempo a otras personas. Bueno, en el tema del amor. Os tengo que decir una cosa. Vamos a ver. Un hombre en Alicante se saltó las restricciones para tener sexo con su afer o lo que fuese, ¿vale? Y claro, en el momento en el que le va a montar la policía, dice, mire, me estoy saltando el confinamiento porque decían que salvo necesidades especiales, ¿sabes? Entonces, para mí el sexo ya... O sea, pues eso. Que tenía los cojonazos que ya no podía ni un minuto más. ¿Qué os parece? Yo soy policía y no le multo, desde luego. ¿Lo entiendes? Yo le entendería perfectamente. Rodrigo, tú y tus cojonazos, o sea... Yo también he de admitir que también lo he hecho, pero no me ha parado la policía. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! No quiero ser yo la que juzgue. David, ¿a ti qué te parece? ¿Te parece bien ser disidente y saltarte la ley? A ver, es un poco faltita de respeto para la gente que no puede ir a ver sus familiares que están enfermos. Eso tiene toda la razón. ¿No? Pero por otro lado es comprensible. Yo lo entiendo y a lo mejor en algún momento yo sería capaz incluso hasta de hacerlo. Pero por ahora no ha surgido la ocasión. Bueno, está bien vuestra sinceridad. ¿Puedo hacer un paréntesis? No era en el confinamiento gordo, ha sido en el perimetral. Vale. Por aclararlo, no soy tan malo. Vale. Rodrigo, eres el mejor, ¿eh? Rodrigo Satanás, Rodrigo el mejor. No, o sea, sin más, en el punto medio, policía. ¿no? @policía. @policía. No, Oye, por ¿habéis favor. conocido a alguien importante a través de Internet? No, la verdad que no. No tengo nada que añadir. Yo sí. ¿No? ¿Por Internet no habéis...? O sea, un Yo sí, Tinder, yo un sí. algo. Yo sí, en la Play, mira, como el chaval ¿En la este. Play? Sí, llevo jugando desde los 13 años con un chaval de Barcelona, de las Heras, que es mi mejor amigo y yo. Llevamos desde los 13 años jugando con él y este año, en verano, conseguí ir a verla a Barcelona y nos lo pasamos como niños pequeños. Estuvimos 2 días en Barcelona con él, en su casa, viviendo y tal. ¿Te defraudó? ¿Sabes? No, al revés, no me lo imaginaba así, pensé que era gordo y era súper delgado. Y estábamos riéndonos todo el rato, fue buenísimo, Pobre me encantó chaval. la experiencia. Bueno, bien. Nuria, ¿te saltarías el confinamiento por amor? Uy, qué pregunta, no sé cómo responder y Pero quedar bien a la vez. O sea, Joder, Nuria, es que eso no se puede buscar. Eso no se busca. por eso estaba pensando si decir la verdad o mentir, pero no me he decidido todavía. La verdad, Nuria. No lo sé, por amor ya hemos visto que se hacen muchas tonterías, ¿no? Pues igual sería capaz yo de hacer alguna también. No quiere decir que deje de ser una tontería, pero... Bueno, chicos, pues os pongo ya en más aprietos. Mojad el churro lo que podáis y la castaña pilonga, y si no podéis, pues no lo hagáis. ¿Yo qué queréis que os diga? Y si no, tocaros self-care, tócate tu ñocla a gusto. Vale, vamos con el último bloque del día. He parecido Carlos, Carlos, es que no me acuerdo cómo se llamaba, el del precio justo. Zetangana, disco del año sin haberlo escuchado. Este es el titular, ¿eh? O sea, ¿tú te crees que pueden coger...? Míralo, ahí está. Te guste más o te guste menos, el 26 de febrero sale el disco del año. Y lo hay en una servilletica de papel. Zetangana sale un poco regu en ese óleo impresionista que le han hecho. Y bueno, pues ya sabéis que hay algunos temas que ya conocemos, como el Tú me dejaste de querer, los featurings con La Húngara, también Calamaro, que no sabíamos que estaba vivo, pero sí, parece que sí, y Kiko Veneno, entre otros. No sé, ¿os gusta Zetangana? ¿Os da igual del 1 al 10? La Te da verdad que igual. me da un poco igual. O sea, sí que me gustan las últimas canciones, pero tampoco lo seguía de antes. ¿Te gusta Zetangana? No es que me guste, pero es verdad que siempre le hemos escuchado, al fin y al cabo. Ya. Yo no escucho No. mucho su música. Hostia, Zetangana, pues lo sentimos, Zetangana, o sea, qué apatía. Loser. ¿Tú sí? Bueno, yo soy más del crema, la verdad. Ah, bueno, o sea, ahí es lo que te gustaba, ¿eh? Sí, cuando era un poco más rapero, por así decirlo. Ahora no me hace mucha gracia, pero bueno, creo que es digno de admirar las campañas de marketing que tiene, ¿no? Porque al final el tema este de lo que estamos hablando del disco del año no es más que otra cosa que marketing, que ya la gente, sin haber escuchado ya la música y tal, pues ya lo tiene puesto en un altar, ¿no? Oye. Y creo que eso sí es digno de admirar. Luego, obviamente, tampoco es que su música sea la peor del mundo, al menos bajo mi punto de vista. Quizás a lo mejor como músico tenga más cosas que desear que como publicista.
No, yo quiero... Pues mira, aquí sí que tenemos una. Momento marketing. Te tengo que decir que se cagó en el rey. Sacó un chándal con la rojigualda. Sus entrevistas habla raro, ¿sabes? Hace sus cosas. Tuvo el gran beef del trap español con Young Beef. ¿Es su polemista o es más listo y marketingiano que la media de los músicos? Yo creo que él sabe lo que hace, yo creo que él sabe cada palabra que dice, entonces creo que él mismo, sí, en plan la figura de Zetangana es su propia empresa, entonces sabe muy bien por dónde tirar para crear polémica, que se hable de él. Aunque se hable mal, se hable de él. Entonces eso es un buen marketing. Es buen del 1 al 10, un 10. Sí. Influencers haciendo apuestas del 1 al 10, un 3 o un 2. Exactamente. David, ¿a ti qué te parece? O sea, si tú te irías de cañas con él... Sí, sin duda. ¿Y qué le preguntarías? 1000 cosas, o sea, 1000 cosas. Pues Sus fiestas en Las Vegas, etc, etc. Ah, eso es lo que más te llama la atención, David. Sí, porque a día de hoy todo el aspecto musical, yo también lo seguía desde Crema y sí que está claro que a día de hoy, pues desde que firmó con Sony, se nota muchísimo que tú tienes que estar escribiendo y cantando para un público determinado. Antes no sonabas en ningún sitio, ahora suenas en todos lados, te escucha todo el mundo y hay que contentar. Antes no salías en medios. Entonces, yo tampoco estoy desvirtuando que la música de ahora de él no sirva para nada. A mí me encanta lo que hace ahora. Es un tío que se mueve muy bien, un tío con un coco, un tío listo y que sabe dónde tiene que estar y cuándo tiene que estar. Y poca gente a día de hoy en el mundo de la música es capaz de hacer eso. Seguramente, yo tengo la suerte de compartir tiempo y conversaciones con gente que musicalmente son una pasada aquí en Galicia. ¿Qué pasa? No tienen esa visión y no tienen esas ganas o esa forma de llegar ahí, explotar el capitalismo en su mayor versión. Oye, ¿quiénes son? Haz una promo aquí para esos galleguiños nuestros. Banana Bahía Music, Lua da Sant, puedo estar aquí esta mañana, puedo nombrarte aquí. Caixo también me dicen, ¿Quién? Caixo. Caixo siempre. Venga, boa tarda para esos gallegos que os queremos. Es verdad. Es que, ¿sabes lo que nos pasa, David? Te lo voy a explicar. Que es que pues uno de los coordinadores de este programa, porque hay como 160 personas que están aquí alrededor de todo esto, es que es gallego, él es de Coruña y le gusta la Polla Records. Y trabajó en Tentaciones, que siempre me obliga a decirlo, porque si no me despiden. Pues muy bien por él, ¿verdad? Ese es mi mensaje también. Shout out para David. Una cosa, Nuria, vamos a ver. ¿Crees que el éxito que ha tenido Zetangana es de los pocos supervivientes de la muerte del trap o de la muerte del éxito del trap, del famoso boom del año 2016? No sabría decirte. No es que sepa mucho de Zetangana, sí que sé de algún tema suyo, sí que veo que, estoy de acuerdo en que en tema de marketing y de visibilidad pues es bastante bueno y sabe bastante bien lo que se dice y cuándo lo tiene que decir, pero ahí sí que pincho un poco, no sabría decirte. Bueno, nenes, ¿queréis alguien decir algo? ¿O podéis hacer un clan a Zetangana? No, yo a Zetangana le vi en directo. De Juan, a divertirse. Oye, me encanta porque es que estos dos son amigos, estos dos pillastres, y se están echando las típicas miradas de bueno, y ellas dos también. Claro, lo que pasa es que son mujeres y no desmerecemos aquí a los hombres, pero es que vosotros es verdad que habéis hecho como el rollo colegueo, ¿no? Al final son muchos años. Bueno, es que llevan desde el cole juntos. Bueno, no sé. ¿Alguna rondita final así que me queréis comentar algo? Venga, un deseo, una petición, que a mí esto me gusta mucho. Celia, empiezo por ti. Pues irme de Erasmus y irme al destino. Pero tú que no soy un rey mago, reina, ¿eh? O sea, que no me lo digas a mí. Bueno, es mi deseo, ¿no? Por así decirlo, y también que obviamente se acabe la pandemia. Que se acabe la pandemia, +1. Juan. Pues nada, y me sumo también a lo mismo y nada, que nos lo hemos pasado muy bien. Te lo has pasado muy bien, pero bueno. Rato aquí. Soy como Iker Jiménez. No, como Iker Jiménez no, cariño. Hombre, todavía. Nuria. ¿Algún deseo, algún reclamo? Que tienes aquí tu chance. Sí, yo creo que aprovecharé para hacer un poco de spam en la línea un poco de lo que más he participado y deciros que hay alternativas, aplicaciones alternativas de cooperativas sin ánimo de lucro a través de las cuales podéis pedir comida sin pagar, la verdad, que mucho más.
y justo en Madrid hay La Pájara, bueno, en toda España están surgiendo, en Bilbao, en Vitoria, en Barcelona, en Mensacas, etcétera, así que animo a todo el mundo a que apueste por alternativas que respetan derechos laborales y estado de bienestar. Es correcto, además La Pájara estuvo colaborando uno de sus CEOs aquí en un programa nuestro, o sea que La Pájara siempre rules. Y además tienen mogollón de opciones veggies y de todas estas cosas sostenibles y ecos, que siempre se me olvida decirlo toda la vez, pero ya vosotros sabéis a lo que me refiero. Bueno, David. Nada, un placer participar aquí, muchas gracias. Y nada, por último comentar que lo de Pablo Hasél me parece una vergüenza, así que espero que se mueva cuanto antes. Pablo Hasél, vergüenza. Está moviendo para ver lo que pasa con los delitos estos de injurias a la corona y todas estas vainas. Sí. Llegan un mucho poco... mucho mirar y poco hacer. ¡Oh, y David! ¡Bloom! Otro mic drop por aquí. Bien hecho. No te preocupes que no te cortaremos. ¿O sí? No lo sé. No, aquí no se censura. Ya te acuerdas de eso. Nada. Si a mí ya sabéis que el desempleo no me asusta. Manuel. Oye, algún reclamo, cariño. Bueno, yo como petición obviamente me uno a la de que se acabe ya la pandemia, ¿no? Por todo lo que las repercusiones que tiene. Acabar la carrera este año y que me llaméis otra vez para participar con ustedes. ¡Ay, mi niño! Claro que sí, pero que la próxima vez sea aquí en directo, Manuel. Ojalá. Eres un encanto, ¿eh? Y ojalá a través de este nuestro sistema Gameplays Dates pues encuentres a, yo qué sé, pues a una cuquita por ahí, por Fuengirola, que seguro que la hay. Ojo, pues nunca se sabe. Cuquita, ñoclita, lo que te apetezca, amor. Alex. Pues yo suscribo lo de los compis y me sumo lo de la pandemia y enlazándolo con lo del gaditano que se fue a Madrid, pues más historias de esas que son muy bonitas, pero sin que sea menor de edad, sin que asuste a los padres, sin que les robe 1.000 euros. Pero esa pasión, esas historias bonitas, muchas más. Y ya cuando acabe la pandemia. Exacto, porque ya estábamos del Miguel Bosé, del otro, de la caja B, en plan de por Dios, o sea, hombre, alguno que se escape ya por Dios y que se eche un cigarro aunque tenga 13 años. No fomentamos desde aquí eso, por favor, que quede claro, que esto es una charla informal. Rodrigo. Yo, hilándolo con lo de los Reyes Magos, yo que se acabe ya la pandemia esta, estoy ya harto, o sea, ya no aguanto más. No aguantas, no puedes más. O sea, no puedo más. Necesito tomar una cerveza con mis amigos hasta las 6 de la mañana y liarme más y volver al día siguiente a casa. Ya está. Necesito eso ya. ¿Y qué canción te pondrías? O sea, ¿cuál sería tu canción de temazo de cierre de la discoteca? Diva virtual, sin ninguna duda. Virtual Diva. Chequea cómo se menea. Sin duda. Pues con eso nos despedimos. Tienes ese sueño. Muchas gracias, playseros. Nos vemos el próximo jueves con nuestra juventud. Que tú y ese cuerpo... Hay que vivir del recuerdo y de la memoria. La memoria es recuerdo y es olvido. Qué triste. Pero bueno, sobreviviremos. We will survive. Escríbenos si quieres participar en nuestros superdebates. gameplays@rtve.es. Ha sido un placer estar con todos vosotros. De corazón, chicos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que lo hayáis pasado bien. 48 minutos de puros comentarios. Al loro. Así lo hacemos aquí. Un besito muy grande, chicos.